¿Sabías que en la Biblia hay una historia donde un pedazo de hierro flota sobre el agua? Sí, suena imposible, pero pasó de verdad. Todo empezó cuando un grupo de jóvenes estaba talando árboles junto al río Jordán. Estaban construyendo un nuevo lugar para vivir, hasta que uno de ellos gritó: ¡Ay, Señor mío! Era prestada. Su hacha había caído al río y lo peor, no era suya. Pero entonces aparece Eliseo, el profeta, toma un palo, lo lanza al agua, y lo que ocurre después desafía toda lógica. El hierro flota, sí, flota, un milagro tan simple y poderoso que muestra que para Dios nada es demasiado pequeño. Quédate en este video, porque hoy conoceremos la increíble historia de Eliseo y el hacha perdida, y lo que realmente nos enseña sobre la fe. En los tiempos antiguos, cuando los profetas caminaban por las aldeas y los hombres de Dios eran los portadores de esperanza, hubo uno cuyo nombre brilló con el resplandor de los milagros: Eliseo, el sucesor del profeta Elías. Su vida estuvo marcada por hechos sobrenaturales que mostraban el poder de un Dios que interviene incluso en los detalles más pequeños de nuestra existencia. Esta es la historia del hacha perdida, una narración corta pero profundamente reveladora. Una historia que, más allá de la madera que flota y el hierro que desafía las leyes naturales, nos enseña sobre la fe, la dependencia de Dios y la importancia de su presencia en lo cotidiano. Eliseo no caminaba solo. Le seguían los llamados hijos de los profetas, jóvenes que anhelaban aprender de él, escuchar la voz de Dios y servirle con devoción. Eran una especie de escuela profética, un seminario de fe. Su deseo era crecer, no solo en conocimiento, sino también en santidad y obediencia. Con el paso del tiempo, el lugar donde habitaban se volvió pequeño. El grupo crecía y la necesidad de espacio se hizo evidente. Uno de ellos propuso: «He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar para habitar». Eliseo aprobó la idea. Aquellos jóvenes estaban dispuestos a trabajar, a construir, a ampliar el lugar donde Dios sería glorificado. No buscaban comodidad, sino un lugar donde la presencia del Señor siguiera guiando sus vidas. Pero uno de ellos, consciente de la autoridad espiritual de Eliseo, le rogó: «Te rogamos que vengas con tus siervos». Y Eliseo respondió: «Yo iré». No había orgullo en su corazón, ni distancia entre maestro y discípulo. Eliseo, el profeta de los milagros, se unió al trabajo manual, a la faena sencilla de cortar madera junto al río Jordán. Ahí comienza una de las escenas más humildes y a la vez más profundas del Antiguo Testamento. El accidente, el hacha cae, el sol brillaba sobre las aguas del Jordán, los árboles caían uno a uno bajo el golpe de las hachas. El aire estaba lleno del sonido del esfuerzo y del entusiasmo. Era un día de construcción, de esperanza, pero de repente un golpe mal calculado cambió el ritmo del trabajo. Uno de los hombres, al blandir su hacha, sintió que algo extraño ocurría. La cabeza de hierro salió volando del mango y con un sonido sordo cayó al río. El hombre se detuvo. Su rostro se llenó de angustia. No era solo una herramienta perdida, era prestada. En aquellos tiempos, el hierro era costoso y escaso. Perder un hacha era como perder un tesoro. Con desesperación gritó: «¡Ay, Señor mío! Era prestada». Aquel clamor contenía mucho más que una preocupación económica. Era la voz de alguien que temía haber fallado, que sabía que lo prestado debía ser devuelto, que sentía el peso de la responsabilidad. En ese grito hay una lección eterna: el valor de lo ajeno, la humildad de reconocer el error y la sinceridad de pedir ayuda. Eliseo interviene, pero Eliseo, con su calma característica, no se alteró. Se acercó al joven y le preguntó: «¿Dónde cayó?». El hombre señaló el lugar. Eliseo cortó un palo y lo lanzó justo allí. Y entonces, ante los ojos de todos, el hierro comenzó a flotar.
Sí, el hierro, el material que debería hundirse, flotó como si fuera madera. El milagro ocurrió sin truenos ni relámpagos, sin discursos ni ceremonias. Simplemente la intervención de Dios en el momento exacto y en el punto preciso. Eliseo dijo, «Tómalo», y el hombre extendió su mano y lo tomó. Así termina el relato bíblico, breve pero inmenso. El significado espiritual, el Dios de los detalles. Este pasaje podría parecer insignificante comparado con otros grandes milagros. La resurrección del hijo de la tsunamita, la multiplicación del aceite o la curación de Naamán. Pero justamente en su sencillez radica su grandeza. Dios no solo está presente en los grandes eventos, también está en lo pequeño, lo olvidado, lo cotidiano. Eliseo no estaba en un templo ni en medio de una guerra. Estaba trabajando con sus discípulos y allí Dios se manifestó. El milagro del hacha nos recuerda que nada escapa a los ojos del Señor. Él se interesa por lo que nos preocupa, aunque a otros les parezca trivial. Cuando algo parece hundirse para siempre, Dios puede hacerlo flotar nuevamente. Cuando lo prestado se pierde, el joven clamó, «Era prestada». Esa frase encierra un poderoso mensaje espiritual. Todo lo que tenemos en esta vida, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestros dones, incluso nuestra alma, nos ha sido prestado por Dios. Y muchos, al igual que aquel joven, han dejado caer su hacha en las aguas del descuido, del pecado o de la desesperanza. Han perdido el filo espiritual, la pasión, el fuego interior. Pero la historia no termina ahí. Dios no solo muestra compasión, Él restaura. El hacha simboliza nuestra vida espiritual. El hacha representa el instrumento con el que trabajamos para el reino. Sin ella, el trabajo se detiene. El mango, hecho de madera, simboliza nuestro esfuerzo humano. Pero la hoja de hierro, el filo, representa el poder de Dios. Podemos tener la madera, la estructura, el ministerio, los talentos, pero sin el hierro, sin el poder divino, todo golpe será en vano. Cuando el hierro se desprende, el trabajo pierde sentido. ¿Y cuántos hoy siguen golpeando árboles espirituales con un mango vacío, haciendo ruido, pero sin impacto? Por eso, este pasaje nos llama a detenernos y examinar si aún tenemos el filo del Espíritu Santo. La restauración comienza con honestidad. El primer paso para recuperar lo perdido fue reconocer el problema. El joven no intentó ocultarlo ni culpar a otros. Simplemente gritó, «¡Ay, Señor mío! Dios no restaura lo que escondemos, sino lo que le entregamos con sinceridad». Cuando confesamos, cuando mostramos el lugar donde cayó el hacha, entonces Él puede actuar. Eliseo no hizo el milagro en cualquier punto del río, lo hizo en el lugar exacto donde cayó. Así también, Dios quiere llevarte al punto donde perdiste el gozo, la fe, la pureza o el propósito. Solo allí puede hacer flotar lo que se hundió. Humanamente, el hierro no puede flotar. Es una ley física inquebrantable, pero Dios no está sujeto a las leyes que Él mismo creó. Cada milagro en la Biblia es una demostración de que cuando el cielo interviene, lo natural se somete a lo sobrenatural. Así, el hierro que flotó no fue solo un acto de poder, sino una lección de gracia. Porque no se trataba de un milagro grandioso a los ojos del mundo, sino de una muestra del amor personal de Dios hacia uno de sus siervos. Él no dejó que aquel joven cargara con la vergüenza ni con la deuda. Y eso nos enseña que la misericordia de Dios es tan profunda que alcanza incluso las situaciones más pequeñas y vergonzosas de nuestra vida. Cada creyente, cada siervo, cada adorador necesita un hacha afilada. Pero a veces el filo se oxida, se desprende o se pierde. El cansancio, la rutina, el pecado o el orgullo pueden hacer que nuestra vida pierda poder espiritual. Dios te pregunta hoy, ¿dónde cayó tu hacha? ¿Dónde perdiste el fuego de la oración? ¿Dónde dejaste de creer que Dios podía usarte? ¿Dónde soltaste el llamado que Él te dio? La restauración no comienza con excusas,
sino con una confesión sincera. Y cuando señalas ese lugar, Dios corta un palo de misericordia y lo lanza justo allí, haciendo que tu filo vuelva a flotar. Muchos teólogos han visto en el palo que Eliseo arrojó al río una figura profética de la cruz de Cristo. Así como ese trozo de madera hizo flotar el hierro, la cruz de Jesús levanta lo que estaba perdido. El hierro representa el alma hundida por el peso del pecado. El río representa el mundo, donde lo perdido se oculta en lo profundo. Y el palo representa el madero de la redención. Cuando la cruz entra en la escena, lo imposible sucede. Lo que estaba muerto cobra vida. Lo que estaba hundido resurge. Lo que parecía perdido para siempre es recuperado por gracia. Eliseo pudo haber orado desde la orilla, pero actuó. Cortó un palo, lo lanzó y esperó con fe. La fe verdadera no es pasiva, es acción en respuesta a la palabra de Dios. Y el joven, por su parte, tuvo que extender su mano y tomar el hacha. Dios hizo su parte al hacerla flotar, pero el hombre debía hacer la suya, recuperarla. Así también Dios puede restaurarte, pero tú debes extender la mano. La fe no solo espera, también obedece. La historia del hacha perdida no es solo un relato antiguo, es una parábola viva para ti y para mí. Nos recuerda que todo lo que tenemos nos ha sido prestado por Dios. Podemos perder el filo, pero nunca la oportunidad de recuperarlo. Dios se interesa por tus detalles, incluso los que otros consideran insignificantes. La cruz sigue siendo el palo que hace flotar lo que el mundo hundió. Tal vez hoy sientes que tu vida espiritual se hundió en las aguas turbias de la duda, la culpa o el cansancio. Pero el mismo Dios que hizo flotar el hierro puede hacer resurgir tu fe, tu propósito y tu pasión. Dios no ignora tu clamor. Él escucha tu «ay, Señor mío» y acude con poder y ternura. Él no solo restaura lo perdido, te devuelve el filo, la fuerza y la unción que habías dejado caer. Y cuando eso sucede, vuelves a golpear la madera del llamado, pero ahora con el poder renovado del Espíritu Santo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este mensaje con alguien que necesite recordar que Dios aún hace milagros. Cada historia bíblica es una revelación divina, y en Revelaciones Bíblicas seguiremos explorando juntos los secretos del reino, los milagros del pasado y las promesas del presente. Porque la palabra sigue viva, y cada vez que la escuchamos, nuestro hacha espiritual vuelve a flotar